Hoy la primera lectura y el Evangelio van a tener una conexión muy fuerte y muy interesante. Y vamos a comenzar entonces con lo que es nuestra primera lectura, que es Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué se nos hace tan interesante Hechos de los Apóstoles? Básicamente nos presenta a Felipe, y hay que tener en cuenta que Felipe fue de los diáconos escogidos por los primeros apóstoles. Recuerden que cuando comenzamos Hechos de los Apóstoles comenzó a crecer los seguidores de Cristo, y los apóstoles desean entonces organizar una comunidad en donde tengan más colaboradores, lo que conocemos como diáconos. Entonces escogen a 7, a los más virtuosos, a los que tienen el don de la palabra, a los que están muy bien preparados. Y ojo con esta palabra, cuando digo bien preparado, recuerden que entre esos estaba Esteban, también estaba Felipe y otros 5 que completaron los 7. Y cuando digo que está bien preparado, porque vamos a encontrar que conocen muy bien la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, lo que es para los judíos la Torá, la conocen muy bien, manejan muy bien la conexión de los textos y conocen el Evangelio. Y vamos a encontrar en el caso de Esteban, antes de morir, cómo al ser llevado a juicio ante el Sanedrín, comienza a contar toda la historia de la salvación, es decir, el Antiguo Testamento. Y comienza diciendo que fue la causa de su muerte. Lo tomaron todo el pretorio, todo el grupo que estaba el Sanedrín lo tomó como un insulto personal, cuando dice: duros de corazón, así como sus padres mataron a los profetas, ustedes mataron a Cristo. Eso fue el peor insulto, porque les está diciendo duros, torpes, tontos, sordos, y sus padres, es decir, sus antepasados. Algo más preciado que para el judío es su linaje, y hacer apelación a que apelen a sus padres, a sus antepasados, eso genera un odio, que de ahí ya la acción fue linchar al pobre Esteban. De la misma manera vamos a encontrar entonces en Felipe el mismo modus operandi. Recuerden que iba Felipe caminando y encuentra a un eunuco etíope y escucha que está leyendo el texto de Isaías, Antiguo Testamento, profeta mayor, el que nos relata toda la pasión de Cristo. Y cuando oye, le llama mucho la atención, y es tan espiritual este texto de Felipe que un ángel primero lo lleva a que tome ese camino hacia Gaza. Y cuando escucha a este eunuco, que hay que tener en cuenta que eunuco es una persona que es castrada y que trabajaba con la reina Cadice, y cuando habla de este término, así se le llamaban a los reyes o las reinas en Etiopía. Y era un hombre que tenía un cargo, manejaba las finanzas, es decir, un hombre muy importante. Y estaba en Jerusalén adorando al Dios de Israel. Y leyendo entonces las palabras de Isaías, se acerca entonces, enviado por el Señor, Felipe, y le pregunta: ¿tú sabes lo que estás leyendo? ¿Entiendes? Entonces eso nos demuestra la capacidad del conocimiento de la Sagrada Escritura, de la Torá, de Felipe. Entonces la respuesta de este eunuco etíope es: no sé si lo que nos está diciendo Isaías habla de sí mismo o está hablando de otro. Y entonces el texto al que se referían de Isaías comienza diciendo: lo llevaron como ovejas y al matadero, que le quitan la lana, y no dice nada. Y ahí hizo la conexión con el Antiguo Testamento, nuestro querido Felipe, al Evangelio. Y es muy interesante porque aquí ya en Hechos de los Apóstoles nos habla la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de la buena noticia, la enseñanza de Jesús. Y de ahí comienza entonces a tomar la historia del profeta, es decir, cómo el profeta nos anuncia la muerte de Jesús, que iba a ser asesinado por su propio pueblo, iba a pagar por los pecados, iba a salvarnos, y cómo el Mesías, el Hijo de Dios, era Cristo. Y es tan fuerte las palabras, el conocimiento y la conexión que nos hace este diácono, este discípulo, que las palabras del eunuco es: allí hay un pequeño
bueno, podría ser, aunque habla como un sitio donde hay agua, podría, como estaban en el desierto, podría haber sido un oasis. Aquí en esta agua, ¿usted me podría bautizar, por favor? Donde encontramos que el etíope queda lleno del Espíritu Santo y enriquecido y recibe el Evangelio, es bautizado. Y ojo que este bautismo es válido porque ya al igual que Esteban y los 6 diáconos que fueron consagrados con Esteban, que el Hechos de los Apóstoles nos habla cada uno de sus nombres, entre esos Felipe, fueron consagrados, les pusieron las manos los apóstoles, invocaron al Espíritu Santo. Entonces no fue una casualidad que cualquiera lo puede bautizar, no, era un hombre que ya estaba preparado para su apostolado, ya era un hombre consagrado y es hermoso que Esteban tiene esa misión y bueno, podemos decir que salvó a esa alma, y como es un hombre que pertenecía a la corte, era una persona muy importante, podríamos decir el segundo a bordo del reinado de Etiopía, porque estaba la reina y estaba el que administra los bienes, todo, es decir, este hombre era el que tenían que pasarle cuentas sobre el reino. Entonces imagínense en llevar esa bendición, esa enseñanza de Cristo a Etiopía. Ahora bien, cuando les dije al inicio, conexión con el Evangelio, vamos a ver que inicia Jesús. Ustedes no vinieron porque sí o porque yo los llamé, fue Dios el que los envió. Entonces nos demuestra aquí el Evangelio que somos enviados. Cuando queremos conocer a Cristo, cuando deseamos ser misioneros del Señor, es porque Él nos llamó. ¿Y qué significa estas palabras de Jesús? Que nosotros, cada uno de nosotros, tiene que aprender a responder y decirle: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y en este día tan hermoso, ofrezcámonos a San Felipe. Pidámosle a Felipe, a ese diácono, a ese misionero, a ese evangelista, a ese hombre de Dios, que así como él fue capaz de llevar el Evangelio, de enseñarlo sin tener miedo. Y cuando yo les digo miedo, es porque si estamos hablando de una persona importante de la corte, de la realeza, que iba en una caravana, pues imagínense en una caravana. Si para nosotros, ante un presidente, un rey o un ministro muy importante, vemos caravanas de carros que lo protegen, que lo acompañan, que le sirven, que quiere comer, que lo cuidan, no lo vayan a atacar, no lo vayan a robar. Felipe se acercó sin ningún miedo. Así haya sido una caravana sencilla y simple, se acercó como cualquier otro y le pregunta y genera una conexión. Y ahí vemos que el Señor nos da ese poder. No tengas miedo, lo habíamos dicho ayer. No tengas miedo, y enseña la palabra de Dios. Démosle gracias a Dios por este día tan hermoso, por este mensaje, por Felipe y por la conexión con el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te deseo un feliz día.